Oye, no grabé. Vamos a empezar a grabar ahora. Vamos a grabar la clase de insectos. Bien, entonces estamos hablando de por qué estudiar insectos. Decíamos que les había preguntado, los zancudos son capaces de transmitir parásitos importantes como la malaria, pero también transmiten virus. ¿Pueden recordarme ustedes qué virus transmite los zancudos? Dengue. El Zika, el chikungunya. El Zika, chikungunya, 3 virus. Y la fiebre amarilla también. En este momento, ¿dónde tenemos problemas con el dengue? ¿En qué ciudad del Ecuador? Siempre Guayaquil. Guayaquil, no, en Guayas. En Guayas, sí. Tenemos problemas con el dengue y bueno, es transmitido por un zancudo, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer la historia de vida de los organismos que nos causan problemas, porque en la medida que conocemos al enemigo, pues podemos combatirlo de mejor forma, mientras que si no conocemos nada de él, pues va a ser difícil saber por dónde atacarlo, ¿no? El virus del COVID, pues conocíamos muy poco de él, conocíamos mucho de los virus de la gripe, pero el virus del COVID ha resultado ser realmente una situación bien compleja y lo primero que hicieron los investigadores fue desglosar el código genético. Pero, bueno, gracias a los avances que se lograron, pues estamos siendo vacunados. ¿Quién de ustedes no se ha vacunado? Yo. Limber, ¿no te has vacunado? Yo. No, todavía no. Ok. Julia. Yo sí. Ok. ¿Te vacunaste en la universidad, Julia, o en dónde? Sí, en la universidad, el día martes, el segundo día de vacunación. Ok. Pero les informo que, bueno, en la universidad siguen vacunando. También mi familia ayer fue a vacunarse a Urbi Ríos, en el GAT del municipio, Manta, están poniendo las segundas vacunas y enfrente, en el colegio Réplica Manta, están poniendo las primeras vacunas. Así que tienen donde escoger, pero lo importante es que en la medida que aumentemos el porcentaje de vacunados, pues podremos volver a clase presencial antes, ¿no? Ya otras universidades volvieron a clase. Tengo amistades en la Universidad de Riobamba, en la SPOCH, y me dicen que ellos están asistiendo a clases en los laboratorios. Las clases teóricas no las dan en la universidad, las siguen dando por internet, pero al menos los laboratorios, que es lo importante, sí están asistiendo presencial. Así que bueno, yo los invito, jóvenes, a que en la medida que sea posible, se vacunen lo antes que puedan, para ver si logramos alcanzar el 70% de vacunados. No todo el mundo tiene que vacunarse, eso es la realidad. En Guayaquil, la alcaldesa está exigiendo que todo el mundo se vacune y para montarse en los buses van a tener que mostrar el certificado de vacunación. Hay personas que están objetando esto y dicen que esto es anticonstitucional porque la vacunación es voluntaria, así lo ha dicho el gobierno federal. Pero ya sabemos que para alcanzar la inmunidad del rebaño tenemos que alcanzar entre un 70 y 80% de vacunados, de tal manera que puede haber personas que no quieran vacunarse y no se vacunen. Pero lo importante es que una gran mayoría sí se vacunen para poder controlar esta pandemia. Bien, entonces, dice, los insectos son soporte económico de muchas poblaciones humanas como alimento, por ejemplo, los grillos, que son los que en México lo llaman chapulines, las hormigas, que en México se llaman esquimoles, en Venezuela y México, los insectos producen miel, como los himenópteros, como muchos himenópteros producen miel, no solamente las abejas, ¿eh? Hay avispas que también producen miel. Está el gusano de seda, que es una mariposa, que el capullo lo construye con hilos de seda y de esa manera uno puede
tomar el capullo y deshilacharlo y con eso pues se hace la seda, aunque hoy en día seguramente hay una seda artificial, ¿no? Y las mariposas pues, se pueden usar como ornamento, uno puede criar mariposas, algunas que son muy bonitas, con colores muy bonitos, y se usan como souvenir. Los insectos tienen un uso potencial como fuente de proteínas y lípidos en la preparación de alimentos balanceados en la acuicultura. Cada vez se ha tratado de reducir el uso del pescado como fuente de proteína animal para preparar piensos. Y se trata de sustituir, por una parte, usando proteína vegetal, en base a soya o frijoles o lentejas y garbanzos, o sea, una fuente proteica. Y la otra fuente que se ha usado es los insectos. Hay un insecto que se llama la mosca soldado, que tiene una larva que vive, es muy fácil de cultivar. Ustedes se han fijado que si uno deja harina en la despensa durante mucho tiempo, puede ocurrir que surjan unos insectos dentro de la harina. ¿Lo han llegado a ver? Sí. Okay. Intrusos, profesora, en la harina. Puede que en la harina vayan las larvas. Lo curioso es que el insecto, en la harina tiene una actividad de agua muy baja, ¿no? Y sin embargo el insecto es capaz de vivir, reproducirse, o sea, hacer todo su ciclo vital en la harina. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿de dónde saca el agua? ¿De dónde creen ustedes que sale el agua para vivir en esos ambientes? Elian, ¿se te ocurre? No veo, no es que tiene una... Dime. ¿Cómo dónde sale el agua? No entiendo. No, o sea, no. Si uno deja harina de trigo, harina de maíz o harina pero es que recuerde que todo, no siempre queda al 100%. No sé cómo se llama eso. Por ejemplo, cuando usted guarda granos, no es que le queda sin nada de agua. Siempre queda un porcentaje de agua en ese grano. Claro, es correcto. Las harinas suelen tener... No es que queda 0%, o sea, no contiene nada de agua. Las harinas suelen tener entre 10 y 15% de agua. Entonces, es posible que en esa humedad el insecto, pero él la saca del alimento, ya sea el agua que está contenida en la harina o cuando el animal digiere, él transforma la glucosa en ¿qué? A ver, ¿se acuerdan? Tenemos glucosa más oxígeno, C6H12O6 más O2. ¿Qué me da? Como producto, aparte de la energía que se libera, ¿cuáles son los resultantes de la oxidación de la glucosa? Agua. Sale agua y sale ¿qué? Un gas. ¿Qué gas es? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Entonces, ese agua puede ser usada en la fisiología del animal. Entonces, si tienes por una parte... Dime. No sé, o sea, me causó una duda porque no le genera más desgaste de energía general. Eso ya, tan solo con el residuo, se quedan bien. Bueno, lo que pasa es que es un ambiente donde no hay agua. Él vive toda su vida como larva y como adulto en la harina. Y el agua tiene que venir de algún lado. ¿Y cuáles son las fuentes de agua que hemos identificado? Por una parte, el contenido de agua de la harina, que suele ser entre 10 y 15% de agua. Y por otra, el agua fisiológica que se produce en las reacciones bioquímicas, cuando la glucosa se descompone. Esto mismo se ha observado en los desiertos, donde los animales viven, ellos salen de noche a comer, pero el agua no hay en los desiertos. Entonces, la única fuente de agua que van a tener son estas dos que hemos mencionado. Solo que en el desierto, pues, ellos en las presas, cuando capturan, las presas pues tienen, si son insectos, pues tienen hemolinfa, ¿no? Ahí también pueden sacar el agua. Pero pensemos que no todos los animales tienen agua disponible líquida.
para poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Ok. El último elemento que quería destacar era controlan otras poblaciones de insectos de manera eficiente. Tenemos los parasitoides. Los parasitoides son avispas capaces de detectar un hospedero, puede ser una mariposa, puede ser una oruga, puede ser un coleóptero, otro insecto. Y ellos tienen la posibilidad de colocar huevos en el cuerpo de otros insectos. Esos huevos se van a nutrir cuando la larva eclosiona, se van a nutrir del cuerpo del animal que están parasitando. Y son sumamente eficientes en detectando a los eventuales presas. Entonces, el uso de parasitoides es muy común para controlar plagas en los cultivos. Yo recuerdo que yo vivía en California y allá se cultivan muchas limones, naranjas, mandarinas, toronjas, y ellos usan unas avispitas que colocan en unas jaulitas a lo largo del cultivo, de tal manera que de las jaulitas sale la avispa y es capaz de detectar la presencia de insectos parásitos. Y son avispas pues muy eficientes. Obviamente cuando no hay insectos, pues la avispa pues ya no puede sobrevivir porque no puede depositar el huevo en ningún otro sitio. Es decir, la población de parasitoides se autoelimina. Pero eventualmente, si otro insecto, plaga, vuelve a llegar, se puede introducir de nuevo los parasitoides, las avispas, para controlarlo. Entonces, estamos viendo los distintos tipos de usos que tienen los insectos, tanto en la naturaleza, el papel ecológico de los insectos, que es sumamente importante por la fecundación de las flores, como el uso al humano que le damos, tanto porque son una amenaza para nuestra salud, como son una posibilidad de alimento o de producción de proteína para alimentar otros organismos. La morfología externa de los insectos tiene los segmentos fusionados y especializados. Es decir, no vamos a encontrar que el insecto se parece a un miriápodo. Más bien vamos a ver que tiene el cuerpo segmentado y en el tórax puede haber segmentos fusionados. El cuerpo divide en cabeza, tórax y abdomen. Tienen 3 pares de patas, 2 pares de alas, las tráqueas como sistema respiratorio y un par de ojos compuestos y ocelos adicionales. Es decir, que además de los ojos pueden tener ocelos en otros sitios, ¿no? Y los gonoductos en el extremo posterior del abdomen. Entonces aquí vemos un saltamontes, vemos arriba el par de antenas, la cabeza, el tórax y el abdomen. Vemos como el abdomen todavía mantiene la segmentación. Entonces, aquí vemos cómo la pata está así como la veíamos en los arácnidos. Aquí vemos pues la coxa, que es la base de la pata, el trocánter, el fémur, la tibia, los tarsos y el pretarso. Entonces, ¿cuántos segmentos tendríamos? La coxa 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 segmentos en cada pata del insecto. Luego vemos abajo la pleura y el tergo, que son las dos maneras como dividimos el cuerpo del animal. Y luego vemos unos espiráculos por donde entra el aire al sistema branquial, al sistema de tráqueas. Ellos no tienen branquias, tienen tráqueas. Los cercos, que lo vamos a ver en algunos animales, las cucarachas, por ejemplo, creo que sí, aquí también tenía cercos. Los cercos no son telson porque no contienen grano, ¿eh? Luego aquí vemos detalles en la cabeza, vemos el ojo compuesto a la derecha, el ojo compuesto, el ocelo, que es una estructura que le permite captar luz, pero no forma imagen, las antenas, la mandíbula, el labro, la maxila, el labio,
Estas estructuras se van a modificar según el tipo de dieta que tenga el insecto. En el caso de las mariposas, ellos tienen transformado el sistema bucal en un gran conducto que le permite chupar el néctar de las flores. En el caso de los zancudos, ellos tienen el conjunto de estructuras transformadas para formar un tubo y penetrar en la piel del animal o del animal del hospedero a quien van a chupar sangre. Hay otros insectos como los chinches que chupan savia de las plantas. Entonces tienen el sistema, estas mismas estructuras, el labro, la maxila, el labio, la mandíbula, la tienen transformada según la dieta que vaya a tener cada organismo, ¿no? Aquí vemos el desglose de una langosta, de un saltamontes. Vemos cómo las estructuras están acondicionadas, vemos las mandíbulas, cómo están acondicionadas para masticar. Estos animales comen vegetales. Y ya habíamos mencionado que las plagas de langostas constituyen un problema muy severo porque se comen los cultivos y se lo comen completo, o sea, no dejan nada. Ok, aquí vamos a ver cómo en el caso de arriba la mariposa, vemos cómo las estructuras bucales se han transformado en para formar un tubo, como lo vemos aquí en C, ¿no? En el caso del chinche, vemos que él también va a picar, él va a chupar la savia de las plantas y va a formar entonces una estructura en forma tubular, juntando todo. Vemos aquí a la derecha, al medio, el labio, el labro, el canal alimenticio, la mandíbula, la maxila, la hipofaringe, el canal salivar y el labio, ¿no? Vemos cómo se han ido combinando para formar un tubo que vemos aquí como el animal lo usa pues muy eficientemente, ¿no? Aquí se los amplifiqué para que pudiéramos ver, pero que se vea bastante borroso, ¿no? Bien, la morfología interna del insecto lo vamos a identificar con la cucaracha. Veíamos aquí, entonces empezamos un par de antenas, todos los insectos van a tener entonces un par de antenas, a diferencia de los crustáceos. Los crustáceos van a tener 2 pares de antenas, pero los insectos tienen un par. Vemos que tiene una glándula salival, tiene un estómago, un buche, el proventrículo, el ciego gástrico, que son unas ramificaciones del intestino. Vemos que luego sigue el intestino y termina en el recto. Y los tubos de Malpighi que derivan, que drenan, ellos toman, recuerden que los tubos de Malpighi son los encargados de liberar la hemolinfa de productos nitrogenados. Entonces ellos drenan al intestino. ¿Qué más vemos? Bueno, los ganglios, el cordón nervioso ventral y los ganglios en cada segmento. Y vemos pues el ovario, los insectos pues tienen los órganos genitales en la parte posterior. La cucaracha son gonocoristas, los insectos son machos y hembras con sexo separado. Aquí vemos entonces el aparato digestivo de un insecto. Vemos la boca, la faringe, el esófago, el buche, el proventrículo, los cigos gástricos que permiten pues, acumular mayor cantidad de material alimenticio, la región digestiva media, y luego viene el intestino, el recto y el ano. Los tubos de Malpighi, pues ellos no tienen función digestiva, sino que eliminan las sustancias nitrogenadas y las drenan al intestino.
para que sean expulsadas del cuerpo del animal. En un corte transversal de un insecto, vemos todo el intestino que ocupa la parte central del animal. Estas ramificaciones que parecen vasos sanguíneos, realmente son tráqueas, ¿no? Vemos que conectan con el espiráculo y las tráqueas pues llevan aire a lo largo de todo del organismo, ¿no? Son capaces, vemos el corazón dorsal, el seno pericárdico, acuérdense que es un sistema abierto, el seno pericárdico recibe la sangre, el corazón se expande y por los ostíolos entra la sangre y cuando el corazón se contrae permite que la sangre se proyecte hacia adelante y hacia atrás y de esa manera se mantiene la sangre circulando. Vemos que ellos tienen cuerpos grasosos parietales, es la manera como acumulan grasa, como acumulan energía. Y el cordón nervioso ventral, ¿no? Aquí vemos cómo las tráqueas funcionan. Vemos el espiráculo, el exoesqueleto. Permítanme ampliarlo. Ok, entonces vamos a ver cómo funciona esto. Tenemos entonces el espiráculo que conecta con el exterior, tenemos las células epidérmicas que son las que van a generar el espiráculo, la tráquea. Vemos que la tráquea empieza con un tubo más o menos grueso y se va transformando en traqueolas. Y luego la traqueola no está completamente llena de aire, sino que tiene líquido al final y ese líquido permite que el oxígeno difunda desde el aire que está en la tráquea hacia el líquido que llena la traqueola y eso permite la difusión de oxígeno hacia los músculos. Entonces vemos que es un sistema combinado de agua con aire, no es aire solamente, ¿eh? Aquí vemos el sistema de espiráculos en cada segmento, o sea, hay una cantidad de huequitos y vemos como las tráqueas pues, se esparcen por todo, son tubos que se esparcen por todo el cuerpo. Ahora, ¿cómo hace el animal para que entre y salga aire? Ellos tienen, aquí no sé si que no se ve bien aquí, pero los insectos tienen la posibilidad de comprimir el cuerpo. Ellos tienen músculos que no lo estamos viendo acá. Yo espero que tener un corte transversal del insecto que me permitiera verlo, pero no lo veo. Bueno, ellos tienen entonces músculos longitudinales que le permiten al animal pues doblarse y también tiene músculos dorsoventrales que permiten que el animal se comprima y al comprimirse pues hace que el aire entre y salga de los espiráculos.
Ok, el tubo digestivo le permite al animal no solamente adquirir alimentos, sino también adquirir sales. Entonces, tenemos el tubo digestivo, dice, en el que se muestra el paso del alimento, círculos pequeños a lo largo del tubo, la absorción de los productos alimenticios en los ciegos y la extensión de los desechos en los túbulos de Malpighi. El transporte activo de sales conduce a la difusión pasiva del agua y esas sustancias. Entonces vemos cómo el alimento ingresa por la boca, llega al buche, en el proventrículo se inicia lo que se llama la membrana peritrófica. Peri significa alrededor y trofo significa alimentación. Entonces vemos que la membrana peritrófica cubre la parte interior del intestino. Esa membrana peritrófica es permeable, ¿no? Ella permite la salida de partículas alimenticias, más no el alimento. El alimento sigue, fíjense que el alimento son las pelotitas que estamos viendo, ¿no? Esas siguen. Pero los solutos, los aminoácidos, ácidos grasos y los monosacáridos, pues pueden pasar a través de la pared de la membrana peritrófica y difundir hacia la hemolinfa, que es lo que está bañando todo el aparato digestivo. Entonces tenemos que los solutos, el sodio, el agua, salen hacia la hemolinfa, pueden ingresar también, como lo vemos acá, están las flechas que ingresan al tubo digestivo, pero del tubo de Malpighi entra potasio, ácido úrico, sodio y agua, y es excretado al ileón o colon, y de ahí va el recto, ¿no? Ok, en el caso del sistema reproductor, estamos viendo un insecto generalizado, ¿eh? El sistema reproductor de la hembra, vemos que tiene una vagina donde el macho va a colocar los espermatóforos, la glándula accesoria, la espermateca, el oviducto común, el oviducto lateral, o sea, y este es el ovario, ¿no? Entonces el ovario salen los óvulos que van al oviducto común y donde son fecundados con los espermatozoides, y luego la hembra pues coloca los huevos en algún sitio, ¿no? Aquí vemos el gonoporo y los apéndices que ayudan en la oviposición. En el caso del macho, vemos que tenemos el testículo, el espermaducto y la glándula accesoria, que es la que permite liberar el material donde vamos a recubrir los espermatozoides. En la vesícula seminal se acumulan y el conducto eyaculador, que permite que se proyecten los espermatozoides fuera del cuerpo. El animal necesita un órgano copulador que lo llaman el edeago. Aquí el garfio es lo que permite que el animal sostenga a la hembra durante la cópula. Ok, el tipo de desarrollo de los insectos va a variar. Tenemos dos tipos, el desarrollo holometábolo y el desarrollo hemimetábolo. Hemi significa semi. Entonces, en los hemípteros, los ortópteros y los fásmidos tenemos el desarrollo hemimetábolo. En la metamorfosis sencilla, simple o incompleta, paurometabolismo, el individuo pasa por varias mudas hasta transformarse en individuo adulto, sin pasar por una etapa de inactividad y sin cesar de alimentarse. Los estadios juveniles o inmaduros se asemejan al adulto fuera de que son más pequeños, carecen de alas y no son maduros sexualmente. También pueden tener menor número de segmentos corporales. Eso lo vamos a ver en las cucarachas, por ejemplo. Las cucarachas son ortópteros. Los grillos, van a haber grillos jóvenes sin alas, van a haber cucarachas sin alas, son juveniles, pero los juveniles se parecen mucho al adulto, solo que no tienen alas. En este tipo de metamorfosis, las fases juveniles de insectos son llamadas ninfas.
Son ejemplos de esto las chinches y los saltamontes, que se parecen a sus padres, pero son más pequeños. En la última muda se terminan de desarrollar las alas, los genitales externos y las estructuras sexuales secundarias, como los tímpanos y órganos estridulatorios. Los órganos estridulatorios son los que permiten producir ruido. Los saltamontes, cuando están en época reproductiva, producen un ruido con los órganos estridulatorios. La anatomía interna sufre cambios relacionados con la vida adulta, tales como la elaboración de musculatura torácica necesaria para el vuelo, reorganización del sistema nervioso asociado al control del vuelo y desarrollo de gónadas con sus respectivos ductos y glándulas accesorias. Los sistemas digestivo y excretor, tubos de Malpighi, no sufren mayores cambios, pues el adulto suele retener los mismos hábitos alimenticios que la ninfa. Entonces aquí vemos cómo en los hemípteros, ortópteros, odonatos, efemerópteros, tenemos el desarrollo hemimetábolo, donde vemos los huevos eclosionan como una larvita, pero la larvita es muy parecida al adulto, solo que no tiene alas. Fíjense que ya la última etapa, la etapa G, las alas aparecen en este chinche, en este hemíptero, ¿no? En el holometabolismo, o metamorfosis completa o complicada, es un tipo de desarrollo característico de los insectos superiores, en el que se suceden las fases de embrión, larva, pupa e imago, adulto. Los insectos con este tipo de desarrollo se denominan holometábolos, o metábolos completos, ¿no? En todas las... ¿En dónde? Dentro. Y no se baja, no se nada. O sea, está bien, pero acá como que te hace que... Entonces no está muerto. No, pero está como envenenado, no sé. Ay, caramba, ¿cómo hago? Yo voy a llamar para decir... Bueno, así bien. Ya, entonces, en este tipo de desarrollo, en todas las especies aladas, las alas están presentes solo en los imagos o adultos. Los insectos con este tipo de metamorfosis son los llamados endopterigotas, que quiere decir alas internas, porque los esbozos de las alas están dentro del cuerpo durante los estadios larvales de desarrollo. En los insectos hemimetábolos, en cambio, los esbozos del ala constituyen brotes externos del tórax durante tales estadios y por eso son llamados exopterigotas. Aquí vemos cómo los insectos jóvenes tienen las alas, se le empiezan a notar, pero están externas. En los insectos holometábolos están internas, no se pueden ver. La etapa embrionaria tiene lugar dentro del huevo. Las larvas y las pupas son los estadios preimaginales. Es decir, recuerden que el imago es el adulto. Las larvas son muy distintas al adulto, tanto por lo que se refiere a su anatomía como a su ecología. Mudan varias veces para crecer. El paso de larva a adulto requiere una serie de cambios drásticos que ocurren durante la fase de pupa, que es un estadio inmóvil intermedio entre larva e imago. Estos cambios incluyen la diferenciación de los tejidos y órganos del adulto y la destrucción de los de la larva. Los adultos no mudan, excepto el preimago de los efemerópteros. Los insectos holometábolos se agrupan en superorden endopterigota, que incluye los siguientes órdenes. Ok, aquí tenemos los coleópteros. Vemos que el huevo da origen a una larva. La larva va a mudar varias veces y eventualmente hay una pupa que queda inmóvil hasta que se desarrolla el adulto. Vemos acá a la derecha una avispa, los himenópteros, que también, como las abejas, las avispas, pues tienen un desarrollo holometábolo. La larva va a permanecer dentro del nido. Cuando ustedes agarran un nido de avispa, si por alguna causa en la casa de ustedes las avispas ponen nidos y son avispas peligrosas, seguramente algún adulto o ustedes mismos se encargan de destruir el nido. Primero se agarra papel y se prende fuego. Con el humo se espanta a las avispas y luego con un palo pues tumban el nido. Lo importante es que luego vean que dentro del nido van a encontrar unas casillas, unas celdas, donde están las larvas alimentadas por los adultos. Lo que quiero es que si les pasa o tienen la oportunidad de verlo, pues aprovechen
para ver cómo un insecto holometábulo pues tiene toda esa fase larvaria que la va a transcurrir dentro de la celda del nido de las avispas o de las abejas. Y luego que alcanza la edad adulta, pues sale al lado y empieza a cumplir su función de obrero, en el caso de la colonia de abejas, ¿no? Aquí vemos una termita. Las termitas, pues, son insectos sociales, son holometábulos también. Ellos tienen su nido. Dentro de la termita, pues, va a haber un conjunto de organismos, las obreras, los machos, los soldados y las hembras. La reina, perdón. La única que pone huevos es la hembra. Aunque las obreras, al igual que la reina, son 2N, son diploides. Los machos son haploides. La hembra también, la hembra es diploide, ¿no? Y los soldados son diploides también. Aquí vemos una muda final de una cica, de una chicharra. Vemos cómo el animal pasa como larva. Pero este es un hemíptero. Estos son hemimetábolos, ¿no? Ellos, como la larva se parece mucho al adulto, solo que no tiene las alas expandidas. Él pasa unos 10 a 15 años dentro del suelo como larva, alimentándose, chupando las raíces de las plantas, y eventualmente cuando se va a reproducir sale del suelo, y creo que ustedes lo han visto porque habíamos conversado de esto. El animal sube a los árboles, a los postes, a las cercas, eventualmente se detiene, se abre la parte trasera del animal y el animalito emerge del caparazón, del exoesqueleto, y va a formar un exoesqueleto nuevo. Las alas se van a expandir, el animal pues va a volar. Estos animales pues no se alimentan, ellos tienen suficiente comida de lo que el animal juvenil había acumulado y van a reproducirse solamente. Bueno. Esa es la cigarra, ¿no? Eso es una cigarra, sí. ¿Es en serio que se duran, cuánto, 9 años para... Más, a veces más. He leído que pueden vivir hace 15 años. Pero y después de eso, ¿cuánto, ya cuando ya son cigarras, ya pueden volar, ¿cuánto tiempo duran? Apenas unos días Ah, ahí se mueren. y se mueren. Ah. Sí. Hay insectos, los efemeróptera, por ejemplo. Efímero significa un animal de corta duración. Algo efímero es algo que dura muy poco tiempo. Entonces, los efemeróptera son insectos acuáticos que viven en los riachuelos, son insectos continentales y duran pues una serie de semanas como juveniles, pero el adulto dura 24 horas nada más. O sea, cuando ellos van a madurar, salen la larva, sale del agua, el adulto emerge, como vemos emerger aquí a la cigarra, se desarrollan las alas y sale volando y forman unas altas densidades de efemeróptera que duran solamente una noche. Ellos se reproducen, ponen huevos y mueren. No duran ni siquiera un día. Curioso que en los sistemas dulceacuícolas los insectos son los que dominan. En los sistemas marinos, los artrópodos que dominan son los crustáceos. En tierra, pues en tierra, no sé si evidentemente en tierra dominan los insectos, ¿no? Pero lo curioso es que en los sistemas de agua dulce hay crustáceos y también insectos. Y yo no sé, si tienen oportunidad de ir a los ríos, algún río cercano, río Portoviejo, o el río Portoviejo, que es el único que yo he visto y que hay cerca.
y están en una zona donde hay riachuelos, levanten las piedras y traten de ver si tienen la oportunidad de tener un colador. Yo lo que hago es que coloco el colador primero y luego levanto la piedra, de tal manera que lo que hay debajo de la piedra va a escurrir con la corriente y lo voy a retener en el colador. Y luego pongo un poquito de agua en un plato y vacío el colador. De esa manera puedo ver los insectos que viven en los riachuelos, usualmente debajo de las piedras. Es un sistema que le permite al animal vivir, pero evita que la corriente se lo lleve. Y de esa manera pues pudiéramos ver algunos insectos típicos de agua dulce, ¿no? Entre ellos efemerópteras, tricópteras. Hay algunos que forman un tubo, que viven dentro de un tubo hecho de piedras, donde ellos reúnen los granitos de arena y construyen el tubito. Bueno, vamos a ver algo de diversidad de insectos y hablar un poco de los hábitos alimenticios. Vamos a la parte divertida de la clase. Vamos a ver bichos. Ok. ¿Por qué son importantes estos animalitos que le estoy poniendo acá? Las mariquitas. ¿Se llaman igual aquí en Ecuador? Sí, Ok. Las mariquitas son insectos depredadores. Ellos usualmente actúan como controladores de otros insectos. Como coleópteros al fin son holometábolos, tienen una fase, ellos ponen huevos, sale la larva y la larva eventualmente forma una pupa y de ahí sale el adulto. Lo importante es que las mariquitas son insectos depredadores de otros insectos y permiten el control de otros insectos que pueden ser dañinos. ¿Qué podemos decir de la mariposa monarca? ¿La conocen? Sí, Ok. En una oportunidad estaba en clase en la Universidad de California y el profesor dice, vámonos a ver las monarcas. Entonces nos llevaron en los transportes de la universidad, después de caminar cierta cantidad de horas, llegamos a un bosque y las monarcas hacen una migración donde van a pasar parte del invierno, pero se acumulan millones y millones de monarcas todas juntas, ¿no? Ellas, pues ahí vemos las tres etapas. La monarca tiene pues la fase del caterpillar o la larva, la pupa y luego el adulto que tiene esos colores tan bonitos. Vamos a ver si
Profesor, no son los que migran por Centroamérica, México y llegan Sí, hasta... exactamente, exactamente. Pero algo que yo, o sea, creo que, no sé si, pero en un reportaje, eso que dan en ¿cómo se llama? Bueno, la cosa era que del punto de partida al punto de llegada hay algunas generaciones, no son las mismas que llegan. O sea, se Ya. reproduce. Dice, ya vamos a compartir. ¿Lo están viendo o no lo están viendo? Ya vamos a compartirlo. Sí. Sí estaba, ahorita estaba compartiendo. Ah, sí se estaba viendo. Sí. Ok. Dice, que no lo puedo, tengo que quitar esto. Dice, la migración anual de la mariposa monarca oriental es una de las más impresionantes que existen. El patrón migratorio de las mariposas monarca es el más evolucionado de todas las especies conocidas de su tipo. Vuelan hasta 4.000 kilómetros desde Estados Unidos y Canadá, donde se reproducen, hasta los bosques del centro de México, donde hibernan. Por esta gran migración está bajo amenaza. El cambio climático, tanto en las áreas de hibernación en México como en las áreas de reproducción de verano en Estados Unidos, está ocasionando un considerable impacto en la migración de la monarca. La deforestación de los bosques mexicanos, junto con la conversión de pastizales en tierras de cultivo, el uso de herbicidas y pesticidas y la reducción del algodoncillo, la única planta en la que las monarcas ponen sus huevos a lo largo de las rutas migratorias en Estados Unidos, son factores que se suman, creando una tormenta perfecta para estas pequeñas criaturas. Cada año, durante los últimos 17 años, la Fundación para la Fauna Silvestre de México, en coordinación con las comunidades locales y sus socios de conservación, hace un análisis de la población de la monarca en la Reserva de la Biosfera de la mariposa monarca en el centro de México. Dado que resulta imposible contar una por una cada mariposa para determinar la población, el equipo mide la cantidad de área de bosque que está ocupada por la monarca, generando un indicador científicamente sólido del estado de su población. Cuanto más bosque ocupado, más saludable es la población de las mariposas monarcas. Pero a medida que ese número continúa disminuyendo año tras año, esto se ha convertido en una situación preocupante. Si bien hemos visto que las poblaciones de la mariposa monarca aumentan y disminuyen ligeramente año tras año, la población oriental de la mariposa monarca en América del Norte ha sufrido una constante disminución, en promedio durante las últimas 2 décadas. Casi 18 hectáreas de bosque en la región de la monarca de México estuvieron cubiertas de mariposas monarca durante el invierno de 1996, y en ese momento sus poblaciones fluctuaron anualmente hasta 2004, época en la que los científicos registraron 11 hectáreas, es decir, 18 en el 2096 a 11 en el año 2004. Desde entonces las encuestas han documentado una continua tendencia a la baja. Según el último censo de la presencia de la monarca en el bosque durante la temporada de invierno, 2020 ocupó poco más de 2 hectáreas, una disminución del 26% respecto al año anterior. Aquí vemos la superficie año a año, como las monarcas pues van disminuyendo en área ocupada, pero sube y baja, ¿no? Vemos aquí cómo se acumula en las ramas de los árboles. Realmente es un espectáculo que tuve la fortuna de ver, ¿no? Dice, mientras tanto, un segundo informe del Fondo para la Fauna Silvestre y sus socios reveló que el área de bosques degradados en la zona núcleo de la reserva aumentó 4 veces en comparación con el año anterior. 5 hectáreas degradadas en marzo del 2019 a 20 hectáreas degradadas en 2020. Según el análisis, la tala ilegal fue la principal causa, lo que representó 33 hectáreas de deforestación. Ya que estas áreas de reproducción en Estados Unidos están amenazadas por el exhaustivo cambio en el uso de la tierra,
la conversión de pastizales y el cambio climático, y además que sus áreas de hibernación en México están en riesgo debido a la deforestación y el cambio climático, estas mariposas monarcas necesitan nuevas ayudas, hoy más que nunca, para evitar que ese extraordinario fenómeno migratorio desaparezca. Entonces, a ver qué es lo que están haciendo. Estamos trabajando para revertir esta situación. En colaboración con científicos locales, el Gobierno de México, con el apoyo de donantes y la participación de las comunidades locales, en el Fondo para la Fauna Silvestre, estamos trabajando para promover una buena gestión forestal y el bienestar de las comunidades locales. Esto incluye el financiamiento y la prestación de asistencia técnica para proyectos sostenibles como viveros de árboles y producción de hongos, educación ambiental sobre la migración de la mariposa monarca y gestión del turismo. El Fondo de la Fauna Silvestre también trabaja con muchas empresas líderes de alimentos en Estados Unidos, no solo para reducir el impacto que su producción de cultivos tiene en nuestro medio ambiente, sino también para aumentar la biodiversidad de sus tierras de cultivo, y en un esfuerzo por revertir parte del daño que se ha hecho a las grandes planicies del norte a lo largo de los años. Debido al arado, el Fondo de la Fauna Silvestre y ARWIC se han asociado para volver a sembrar 1.000 millones de, 90 millones, es que me da una cantidad muy grande de pastizales y hábitats de flores silvestres previamente alterados. Es decir, que están tratando de proveer alimento para las mariposas en su migración. Bueno, esta foto es espectacular, ¿no? Con eso terminamos la exposición de las mariposas monarcas, pero quería traerles esto por lo impactante, y es uno de los pocos insectos que desarrolla esta migración, ¿no? Bueno, vamos ahora. ¿Cuál es el insecto más grande del mundo? El escarabajo o rinoceronte. Exactamente, lo es el que están viendo. ¿Por qué no puede ser? Puede llegar a veces, cuando los he visto, parecen unos carritos de pilas, ¿no? Pero, ¿qué limita el tamaño de estos animales? ¿Por qué no pueden crecer así como un gato? Recuerden la respiración de estos animales, ¿eh? Es por tráqueas. Entonces, hay una limitante en la cantidad de aire que se puede transportar por ese mecanismo. Y eso posiblemente sea uno de los limitantes para que el animal crezca mucho más de lo que actualmente alcanza. Dime. Pero, o sea, en periodos anteriores los insectos eran más grandes, o sea, hablamos de la prehistoria, cuando había más cantidad de oxígeno, o sea, por abundancia, y crecían más, por lo que yo tengo entendido. Entonces, déjame revisarlo. Voy a revisarlo, Elian. Realmente es posible que sea verdad. Si es así, pues evidentemente lo que acabo de decir no es correcto, pero déjame averiguarlo. Sé que este es el animal más grande que hay. No, los insectos pues hay de muchos tipos, ¿no? Pero son los coleópteros los que alcanzan mayor talla. Aquí vemos pues unos coleópteros bien curiosos. Las libélulas. Hay dos tipos de... estos son odonatos. Los odonatos pertenecen a dos grupos, los que permanecen con las alas estiradas y los que doblan las alas. El problema de las libélulas en las unidades acuícolas es que producen unas larvas. Las larvas se llaman náyades y son altamente voraces. Son capaces de morder fuertemente a las larvas de peces, y hay que tener mucho cuidado
cuando uno tiene larvas pequeñas en ambientes externos, porque los odonatos colocan los huevos y los lanzan. La hembra no los coloca de manera quieta en el agua, sino que los lanza. Como el abdomen es muy flexible, de tal manera que aunque tengamos cubierto el estanque o el tanque con las larvas de peces, los odonatos pueden lanzar los huevos y tenemos entonces el problema de los náyades que se van a desarrollar y se pueden comer a los peces. Cuando el pez tiene cierto tamaño, pues él se come los náyades, pero cuando son peces muy pequeños, el náyade muerde a los peces. ¿Han visto los coleópteros que producen luz? Las luciérnagas. Las luciérnagas. Bioluminiscencia. La Sí, acción ya, química ya, que vamos producen a ponerlo, los vamos a seres vivos. ponerlo. Ok, la luz es producida por el macho. La hembra no vuela, el que vuela es el macho. La hembra está quieta en el fondo y ella también produce luz. De tal manera que el macho emite luz, la hembra también la emite y el macho puede identificar dónde está la hembra. Fíjense que son los últimos segmentos del abdomen los que producen la luz. La produce a voluntad, es una reacción, la luciferina, que es el compuesto químico que tiene la energía, la luciferasa, es la enzima. Cuando la luciferasa se libera, pues transforma la luciferina de activa a inactiva y produce luz. Aquí vemos cómo la mano de esta persona se ilumina. Uno puede poner varias luciérnagas en una botella y usarlas como linterna en la noche, ¿no? Ideas ecológicas. Una linterna ecológica. Es curioso, solamente estoy viendo las luciérnagas macho y no la veo, no veo la hembra. Aquí está la hembra. Esta es la hembra. ¿Lo habían visto alguna vez? Que una hembrita. A la hembra no tiene alita. No tiene. Ok, aquí ven un macho copulando con una hembra de luciérnaga.
Bueno, jóvenes, eh, ya se nos acabó el tiempo. Discúlpenme la semana pasada, pero sin vos no podía dar clase. Por más que traté, yo el lunes traté de dar clase a ustedes y fue imposible. Al día siguiente me inyectaron y fue que pude recuperar la voz, pero tardé una semana en recuperarla. Eso no me ocurre todo el tiempo, pero una vez cada tantos años, pues sucede y bueno, a ustedes les tocó sufrir las consecuencias. Bueno, nos vemos entonces el miércoles para comenzar. Seguramente vamos a ver algo más de insectos y vamos a comenzar con crustáceos. Hasta luego. Tranquilo, profe. Entendemos, se cuida. Chao.